Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Soy Nacho Rodríguez. Este es su programa El Aguijón en la plataforma El Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez Ceballos. Y evidentemente hoy también me acompaña, como todas las tardes noche, nuestro coordinador editorial Publio Romero. Publio, Estados Unidos dicen que ganaron los enemigos de Obrador. Estados Unidos, porque ganó el senador Marco Rubio y el otro Bob Meléndez, ¿no? Algo así. No, Greg Abbott, el de Greg Texas. Abbott, sí, el gobernador, ¿no? Que incluso es discapacitado. Correcto. ¿Cómo estamos, don Nacho? Buenas tardes. Vamos a arrancar con el programa del día de hoy. Sin duda alguna, creo que lo más relevante que se vivió el día de ayer. Curioso, ¿no? Que se lleven elecciones aquí. Es extraño. Aquí las hacemos normalmente en fin de semana para que, bueno, vaya la gente a votar. Allá se hacen entre semana. El día de ayer fue un martes de elecciones. El martes más importante en cuanto a Biden compete. Se estaba jugando prácticamente todo. Estaba complicada. La realidad es que pues se auguraba incluso que le fuera todavía peor de lo que le fue a los demócratas. Podemos decir que pues fue un 50-50. Nacho tenía un comentario bastante acertado al respecto que decía, pues parece que los grandes perdedores pues fueron los dos partidos. Los republicanos perdieron una parte importante, sobre todo en lo que se veía venir. Se veía venir la gran oleada, el regreso de los republicanos trumpistas, mientras que los demócratas pues sí perdieron una gran parte en la Cámara de Representantes. Pero la realidad es que pues no se hicieron tanto daño. Aquí lo que vamos a plantear es la forma en que los medios de comunicación han intentado también manejar este tema de las elecciones como si fuera un golpe contundente a López Obrador. Es decir, si no estás con él, estás contra él. Quiere decir que los americanos que votaron por los republicanos extraconservadores, como Marco Rubio y Greg Abbott, estarían en contra de López Obrador. Y aquí pues la realidad es que, como lo ponemos en el título, y no es ser sensacionalista, pues el gran ganador fue el presidente López Obrador, fue la democracia, porque a diferencia de los estadounidenses, a diferencia de Biden, que tiene 3-4 años financiando organizaciones como la de X González, pues el presidente Obrador se separó y dejó una sana distancia en esta jornada electoral intermedia allá en los Estados Unidos. Pues la verdad es que el presidente ha sido muy preciso en que no quiere injerencia de Estados Unidos en los asuntos de México. Exige que se respete la soberanía del país, que recuerde los principios de nuestra política exterior. Y bueno, que es la doctrina Estrada, no intervención, no injerencia y otros principios. Entonces la verdad es que la defensa de la soberanía es una de las principales banderas del proyecto de cambio del presidente Obrador. Y hay que reconocer que no se ha movido un centímetro. Allá se podrán haber movido, como tú dices, aquí perdimos algo y acá ganamos otra cosa y finalmente ganan todos o no gana nadie finalmente, pero así funciona el sistema ya. Es muy complejo, pero bueno, así son los americanos. Y en cambio, han querido aquí decir, como ganó Marco Rubio, como si Marco Rubio fuera el presidente de la República en Estados Unidos, porque ganó Greg Abbott, porque ganaron ese tipo de personas que siempre han estado apoyando a los Levarón, a Claudio X González, a Denise Dresser, a todas esas personas que les dan mucha lana en la embajada de Estados Unidos en México. La verdad es que finalmente Obrador mantuvo esa precisa, sana distancia, esa actitud que le reclama a Estados Unidos que no se meta con México, que se respeten, que guarden las distancias, que guarden sus valores, sus principios y el principio de la soberanía, sobre todo en materia energética. Ha dicho Obrador, a mí ningún tratado, el TME que lo quieren alterar, que no sé qué, que las mesas que van a los paneles esas de discusión internacional, nada de eso está por encima de la soberanía. Así que esa ha sido la estrategia de Obrador, sí. Y como tú bien dices, tenía desde julio, va por allá, ¿no? Junio, julio, el presidente fue la última vez que se refirió a
elecciones de Estados Unidos, y eso por los abusos de Greg Abbott y todas estas gentes, que incluso la policía que mató a un latinoamericano, no mexicano, pero aún así se refirió al mismo tema y dijo, si los candidatos tratan con estas actitudes racistas y discriminatorias a los paisanos, pues que voten en contra de ellos. Eso fue lo único que dijo. Ya hemos dicho que quien trate mal, principalmente al pueblo de México, porque no es lo mismo el pueblo de México que el gobierno de México, hay que distinguir. El pueblo está por arriba del gobierno, el pueblo manda, la voz del pueblo es la voz de Dios, el pueblo. Pero también para que no estén pensando que yo me envuelvo en la bandera del pueblo. No, yo soy titular del Ejecutivo, presidente de México. El pueblo es muchísimo más que yo como presidente. Si tratan mal al pueblo de México en sus elecciones, desde aquí vamos a señalar a esos senadores que seguramente van a buscar reelección, porque van a haber elecciones en algunos estados de la Unión Americana, y les vamos a recomendar a nuestros paisanos que no apoyen a esa gente. El que no quiera al pueblo de México no tiene por qué ser apoyado por los mexicanos. Y vuelvo a la letra o al fragmento de la canción de Blade, de Rubén Blade. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Entonces, yo estoy seguro que los mexicanos de allá, 40 millones, no van a votar por quien ofenda al pueblo de México. Entonces, a estos senadores, a los gobernadores, nada más decirles eso. Este señor, por ejemplo, ofende, porque lo que dijo, pues, no ofende al pueblo de México, es contra nosotros, ¿no? Yo podría decir que él es un conservador. Bueno, pues ahí está lo que decía el presidente hace ya, desde el 18 de julio fue esta última expresión. Estamos hablando que julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, prácticamente 4 meses que no se expresa sobre estas elecciones para guardar esta distancia. Finalmente vamos a ver lo que manejaban los medios. 2 republicanos que AMLO no quiere ganaron las elecciones. Este martes se llevó a cabo las elecciones intermedias de los Estados Unidos, en la que hubo en juego la mayoría en el Congreso, lo que condiciona el margen de maniobra del presidente Biden y un previo hasta las elecciones del 24. El presidente López Obrador, en el tema de política exterior, suele destacar la buena relación con Estados Unidos, pero también sobre temas con los que no está conforme, y entre ellos ha mencionado a 2 republicanos que, por cierto, se proyecta para que ganen en estas elecciones. Se trata de Marco Rubio, quien tiene proyectado ganar esta reelección con más del 85% de los votos contados, de acuerdo con CNN Politics, así como el gobernador republicano Greg Abbott, quien se llevaría la reelección en el estado tejano al derrotar al candidato demócrata Beto O'Rourke, según proyecta Fox News. El presidente ha aprovechado la conferencia mañanera, ahí para que noten cómo maneja la información, para criticar las políticas migratorias de Greg Abbott, luego de que autorizó que fuerzas estatales puedan detener a migrantes y devolverlos a la frontera mexicana. Creo que ahí está, pues, manejado de manera tendenciosa la información. Creo que, para dejarlo claro, son 2 políticos de Estados Unidos que no les agrada a López Obrador. La realidad es que si no hubieran hecho ataques y críticas en contra de la administración del presidente López Obrador, pues ahora sí que, como dice el presidente, como dice el meme, pues ni los topa López Obrador. Fíjate que la verdad es que recordemos que Greg Abbott utilizó el tema de los migrantes y también de la relación con México en la frontera de una manera perversa. Primero,
empezó a buscar drogas en los camiones, en los trailers gigantescos estos que van de México a Estados Unidos con partes, autopartes, ¿no? Y van muchas cuestiones hasta de la NASA, acá se hace en Querétaro, hay toda una industria aeroespacial. Entonces estos camiones son enormes y entonces empezó a registrar el gobernador Greg Abbott empezó a registrar, te imaginas, tráiler por tráiler. Entonces hizo una cola como de 10 o 15, 20 kilómetros de tráiler, y lo mismo al revés, pues también dijo México, bueno, yo también les voy a supervisar a ustedes, y ahí estaba, creo, un grave problema económico, hasta que los mismos traileros de allá, que es muy poderosa la central de traileros de transporte allá en Estados Unidos, ellos mismos le exigieron que terminara con esta locura. Luego de esto, recuérdate que empezó a captar migrantes que llegaban ahí a la frontera y los empezó a mandar a Washington, a la casa de Kamala Harris, ¿te acuerdas? Correcto. Que ahí los bajaba, como también esas protestas que te tiran la basura ahí enfrente, ¿no? A los alcaldes. Ahí en Nuevo León. Sí, ahí con Samuel García y con Colosio. Bueno, pues lo mismo este tipo hizo. Estas son cosas que, como dice Obrador, están en un proceso electoral, están buscando destacar, y pues estas son locuras, pero finalmente los americanos no han demostrado tampoco que sean muy cuerdos, y votaron otra vez por Greg Abbott. ¿Por qué? Porque él es racista y todos ellos son racistas. Y otra cosa, los mexicanos ahí no tienen en Texas mucha presencia, ¿eh? No es un lugar con... Allá California, sí. Ahora bien, hay que dejar claro una cosa. Estas elecciones, ya, por ejemplo, digamos, en la parte latina, los que controlan allá la política latina son los cubanos, los gusanos cubanos que se fueron desde que triunfó la Revolución Cubana con Fidel Castro, el Che Guevara y todos ellos, se fueron e hicieron la Cuba chica, o la Cuba joven, o la Cuba libre, allá en Miami, y en toda esa zona de ahí. Entonces ellos empezaron también, así como Marco Rubio es cubano, y es de origen cubano, ¿ven? Obviamente ya es una generación nueva, ya está viejo él incluso, pero ya es una generación nueva. Estamos hablando de que la Revolución Cubana fue en 1959, triunfa. Así que los cubanos sí son activistas, la verdad son activistas porque ellos llevaron un proyecto de tumbar a Fidel Castro. Entonces invadieron Bahía de Cochinos en la época de Kennedy, en fin, ellos sí son políticos. En cambio, los migrantes sería inmigrantes para los de allá, inmigrantes que son los que vienen de allá para acá. Entonces, la verdad es que ellos primero viven muy digamos, perseguidos por las policías, muy dañados. También tienen negocios que ellos también ya cuidan, sus puestos así de tamales, por decir algo. Entonces la verdad es que los mexicanos no son tan participativos. Nunca has visto a un mexicano, sí, de origen mexicano, que soy gobernador, acuérdate, de California, tenía origen mexicano, pero nada más, muy remoto. Pero los mexicanos no participan, porque además tienen encima la migra, al labor de pato, tienen expulsiones, tienen familiares que han colado para allá, sí, tienen miedo que los persigan, que los vuelvan a deportar, en fin, es toda una complejidad. Así que por eso los cubanos sí tienen posiciones tanto en el Congreso, también como en el Capitolio, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, el Senado, allá son representantes los diputados federales. Y bueno, esto también explica por qué ya solamente los cubanos siguen actuando así, porque ellos sí están nacionalizados. Además ellos son blancos, son cubanos blancos todos ellos, ahí no hay cubanos negros. Sí, hay algunos que hasta son artistas, ¿no? Pero bueno, ahí hay que tener claro eso. López Obrador no se metió con Estados Unidos en temas de política interna, para nada, para nada. Ahorita van a haber cosas como que van a llamar a Mayorkas, a la Cámara de Representantes o al Senado del Interior, por una serie de políticas, de cuestión de las matanzas de estudiantes, ahí con la venta de armas, muchos temas domésticos. Pero la verdad es que
a Obrador le valió y le vale. Sencillamente fue respetuoso, consecuente con lo que él exige y también él da. ¿Qué? Respeto. ¿Qué? No hay injerencia. Sí. ¿No? Entonces, y en esta parte Obrador no perdió nada, ni ganó nada, sencillamente él sale ganando porque él tiene una posición firme, la defensa de la soberanía nacional, el rescate de la energía eléctrica y la energía del petróleo y el litio, el control también por parte de la nación. En fin, la verdad es que Obrador no juega en esa cancha. Entonces, pues él no es perdedor y sí ganador, porque finalmente está bien con todos, la lleva bien con Biden, la lleva bien con Trump. Trump ahora, ¿qué hizo? Que como allá hay elecciones también en cada estado, eligen al gobernador, pero también eligen curiosamente al secretario de Estado de la entidad, Sí. que sería secretario de gobierno, digamos, aquí en nuestras entidades en México. Bueno, allá también el secretario de Estado lo eligen, no es como acá que lo designa, ¿no? Lo elige el pueblo. Fíjense ustedes nada más que acá se espantan de que quieren elegir a los consejeros electorales y allá a los secretarios del interior, por así decirlo, en cada estado de la Unión Americana lo elige el pueblo. ¿Qué hizo Trump? Sencillamente buscó que los candidatos en esos estados, tanto demócratas como incluso estados republicanos, desde luego, logró meter cerca de 20 o 30 secretarios de Estado, que son suyos, que son los que manejan los procesos electorales y son los que van a manejar la elección del 24. Entonces, la verdad es que Trump logró meter a toda esta gente. Ahora bien, Trump está ya por postularse la semana que entra, está por postularse ya como precandidato a la presidencia. Está arriba de todos los demás aspirantes. No es amigo de López Obrador, no ayudó Trump a México con los ventiladores en la gran crisis de la pandemia del COVID al comienzo, no nos mandó vacunas, no nos regaló vacunas, no nos dio la cuota petrolera que exigía reducir la OPEP y que México no podía hacer porque estaba en una gran crisis también acá por el abandono de la industria petrolera y la venta al exterior, a los extranjeros. Entonces, la verdad es que finalmente, incluso como decía en el lenguaje de Donald Trump, es que López Obrador, eso es fantástico, ¿te acuerdas? Sí. Es mi amigo, es fantástico. O sea, me cae muy bien. Es decir, Obrador le cae bien a Trump. ¿Qué va a pasar, suponiendo que hubiera una andanada republicana contra López Obrador? Pues Trump, ahí está Trump. Están todos los secretarios de Estado de estas entidades donde incluso, habiendo ganado el gobernador demócrata, Trump metió a sus amigos ahí como secretarios de Estado y están electos. Entonces, la verdad es que Biden, pues ya ser con Biden no puede ser mejor. Ya ves, ya vienen ahora a la cumbre, acuérdate que vienen a la cumbre de América del Norte el mes que entra ya, ¿no? Sí. Es el mes que entra, Canadá y obviamente Estados Unidos y México, en la Ciudad de México. Entonces, ¿de qué podemos nosotros sorprendernos o de miedo de qué? ¿Por qué le va a ir mal a López Obrador? Pues, ¿qué? Si además, como aquí hay una política precisa, una política que viene en la Constitución y Obrador se ha pegado a ella, porque aparte esa es su convicción interna. ¿Verdad? Es parte de la política juarista también por las invasiones que tuvo en México en aquella época, sobre todo la invasión francesa. Entonces, la verdad es que México tiene, como ningún otro país, es más, ningún otro país tiene en la Constitución los principios de su política exterior. Ningún otro país. Y sobre todo contrasta todo esto pues con los señalamientos que se han ido haciendo de manera reiterada, ¿no? De cómo la administración de Biden, a diferencia, yo creo que ahí sí sería una gran diferencia con Donald Trump, que ya regresó un poquito a su discurso racista que lo llevó al poder, a final de cuentas. Sí. Es muy criticado, controversial, pero funciona. Le funcionó ya una vez y por qué no pensar que le pueda volver a funcionar. Sí, no, es un poco meterse en esta grilla política. La realidad es que Trump de lengua se come un taco o varios. Finalmente, diría del dicho al hecho, hay un gran trecho y eso es lo que ha demostrado Donald Trump, que pues sí, de la boca es muy hábil para hacer política
pero a la hora de la hora, pues es hasta más fácil dialogar o mediar con él que con la misma Kamala Harris, que con el mismo Kerry, con el mismo Anthony Blinken, con todos estos funcionarios que son, pues aquí lo hemos dicho, son halcones de los Estados Unidos. Finalmente, creo que esto deja claro la diferencia entre un presidente al que está dispuesto a dejar, pues, la soberanía de cada país y que ellos elijan a respetar la democracia y lo que digan las mayorías, y un gobierno como el de los demócratas que, pues, por un lado pregona estar muy a favor de la migración y dice que es tu amigo en caso del presidente López Obrador, y por el otro lado, pues allá 2 años que se hizo el reclamo de parte del presidente sobre, pues, por qué siguen financiando a Mexicanos contra la Corrupción y a Claudio X González, pues nada más han hecho vacío, ¿no? Creo que ahí, pues, el gran ganador, pues, es la congruencia, y sin duda alguna la congruencia está del lado del presidente López Obrador. Sí, yo creo que no pierde nada. Estados Unidos tiene una gran dosis de cinismo en esto de financiar enemigos. Eso lo maneja la CIA, lo maneja de Seguridad Nacional, lo manejan allá una serie de dependencias que hay para socavar los países. Pues ellos son los que manejan el Pegaso, y ellos le pasaron seguramente al aire las grabaciones de Alito y de Monreal. Pero la verdad es que finalmente le sigue dando dinero, siempre le han dado dinero a Claudio X González. Es parte de la estrategia de Estados Unidos en todos los países del mundo. Digo, obviamente los países socialistas no, pero bueno, pues ya vimos que este grupo de personas, de líderes, entre comillas, pues ahora van a la marcha famosa, y pues lo más seguro es que va a ser ridículo porque no tienen ninguna causa. Porque quieren seguir, como dice el observador, pues con los privilegios y controlando el órgano electoral, que es partidista, y ahora no quieren ir a elecciones, pero van a tener que ir, porque ahí no va a haber, digamos, cesión ni concesión. Así que la verdad es que Estados Unidos va a seguir en esto. Que Salazar es un metiche, definitivamente, es un conspirador contra López Obrador, se mete en los estados, se enredó al hermano de Ricardo Monreal, al gobernador de Zacatecas, el amigo, por cierto, los amigos de Laida Sansores, que ya le sacó que tienen 43 propiedades, ¿no? Entre todos ellos, son muchos hermanos, son 12 hermanos, así que todavía les falta poner a nombre de otros todavía algunas propiedades más. Y pues ahí lo hicieron caer, firmaron un convenio marco, cuando menos de buena intención, para la seguridad de Zacatecas. Pues Zacatecas se vuelve seguro porque ya está ahí el Ejército, la Guardia Nacional, y ya está también Rosa Isela Rodríguez, que es una tremenda operadora de la seguridad pública del país. Entonces, pues Monreal, ¿cómo se llama el de allá? Miguel, ¿no? El de Zacatecas, Sí, David. David Monreal, el gobernador. Sí, pues también otro es presidente municipal de Fresnillo. También, otro y su Monreal. sobrina, y Sí. Una de las hijas es funcionaria también, ¿no? Otra diputada. Y no sé. Chulada, así toda la familia. Sí, ¿no? esta familia. Dos hermanos, ¿cuántos sobrinos tienen? Entonces, la verdad es que Obrador sí golpea a esta gente porque le molesta. Sin embargo, no le molesta lo que le dice, le molesta que estén de hipócritas, como él les dice. Es su palabra favorita y creo que está bien usada. Pero bueno, ahí lo importante es que 0-0, ¿no? 0-0. Nosotros seguimos tan campantes. El presidente tiene muy claras las líneas. Hace poco le preguntaron, oiga, ¿usted va a seguir con la política de seguridad? Vamos a seguir con la misma política de seguridad. Oiga, usted, sí, ya lo dije hace 20 años. O sea, no está haciendo nada nuevo. Es lo que siempre ha difundido y ha querido, que era sacar al país del bache económico, liberarlo del saqueo de los corruptos, sacarlo también de esta desnacionalización de sus recursos como el petróleo, la electricidad y también el litio, ahora en este caso, más la minería que sigue en manos de los canadienses. Pero bueno, Obrador ahí está dejando las cosas hasta donde se pueda, pero está dejando cosas muy importantes, y si se autoriza la reforma electoral, pues con su mato pues sí, la verdad es que el presidente
Va a dejar un México distinto, quizás no en los hechos, porque es muy difícil, son 6 años y es muy poco tiempo. Ese es el pretexto de los dictadores para no irse. Pero bueno, la verdad es que también para que salga otro López Obrador va a estar en chino. Y yo no creo que ninguno de los 3 principales corcholotazos vayan a tener ni siquiera las habilidades de que él tiene en la mañanera. Nadie ha hablado de seguir con la mañanera, nadie va a querer. Pero bueno, esa es otra cosa. Lo importante es que de aquí al 24, a fines del mes de septiembre del 24, vamos a estar bien en cuanto a la relación con Estados Unidos, respetando y también haciendo que nos respeten. Pues con eso, don Nacho, terminamos la transmisión del día de hoy. Como todos los días, los invitamos a que le den like, compartan y se suscriban. No se olviden de ir al canal de don Nacho, Hojas Políticas, y también a su cuenta de Twitter, @hojaspolíticas. Ahí me pueden seguir a través de Publio ARL, aquí mismo en YouTube, y como Publio Romero a través de Twitter. Y bueno, terminamos esta emisión de miércoles, don Nacho, ombliguito de semana. Vámonos. Sí, gracias a Eduardo Rodríguez por conducir esta edición. Y pues, Publio, ya estamos preparando la reservación en nuestro bar favorito para este viernes. Este mes todavía una vez a la semana, pero ya que entre diciembre ya es diario. Sí, Guadalupe Reyes, ¿no? Diario. De Guadalupe, diario. Hasta mañana. Hasta luego.